Tengan ustedes un cordial saludo. En la palabra de Dios, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, dice: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto último es algo que estamos buscando hace tiempo: sanar nuestra tierra de la plaga que está en todo el planeta para poder normalizar las actividades. Tengan ustedes un cordial saludo. El día de hoy vamos a avanzar el tema de médula espinal. Estamos aquí en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Somos de la Cátedra de Anatomía Humana y Neuroanatomía. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central. Es un largo tallo cilíndrico localizado en el centro del conducto raquimedular. En este lado tenemos una disección artística realizada por von Hagen, que nos muestra el encéfalo en su parte posterior, y nos muestra la médula espinal, dejando como referencias la primera vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. Como veremos, el final de la médula espinal se encuentra al nivel de la segunda vértebra lumbar, y a partir de allá las raíces nerviosas le dan un aspecto de cola de caballo. En esta estamos viendo una disección nuestra en el anfiteatro. Si no me equivoco, es del cubículo 5 del doctor Carlos Navia. La médula espinal tiene una longitud de aproximadamente 43 centímetros en el sexo femenino y 2 centímetros más en el sexo masculino. Aquí la estamos viendo por delante, aquí la estamos viendo por detrás. Estas son disecciones nuestras del anfiteatro y tienen un peso aproximado de 26 a 30 gramos. La médula espinal, como vemos en esta imagen de McGraw-Hill, pues presenta un engrosamiento cervical que abarca desde cervical 4 hasta torácico 1. ¿Sí? No es un cilindro completo aplanado de adelante a atrás, hay dos engrosamientos: este cervical y este engrosamiento lumbar, que abarca desde lumbar 1 hasta sacro 5. La médula espinal a partir de ahí va adelgazando hasta quedar como un cono medular, cuyo vértice termina a nivel de la parte superior del cuerpo del lumbar 2, en la mayor parte de los casos. En ocasiones puede estar en el disco entre el lumbar 1 y lumbar 2, y muy raramente en la parte inferior del lumbar 1. En el nacimiento, en el momento del nacimiento, se encuentra a nivel del lumbar 3, y hasta la sexto mes aproximadamente de la vida intrauterina se encuentra ocupando toda la columna o todo el agujero raquimedular. Aquí estamos viendo en este corte transversal a la médula espinal, ya que hemos dicho es un cilindro aplanado de adelante a atrás, que en promedio tiene 10 milímetros de diámetro transversal y 8 milímetros de diámetro antero-posterior. Aquí estamos viendo a la médula espinal dentro del conducto raquimedular. A este lado se han retirado las láminas y las apófisis espinosas para poder visualizar la médula espinal. Esa es la técnica de disección para visualizar la cara posterior de la médula espinal. En este caso tenemos por delante el cuerpo vertebral, por detrás el arco neural, en el conducto raquimedular, al centro la médula espinal, rodeada por sus estructuras de protección. En primer lugar hemos mencionado el marco óseo, en segundo lugar las meninges, la dura madre, la pía madre, la aracnoides. Ya por fuera de las meninges se encuentra la grasa epidural porque está por fuera de la dura madre, o peridural si ustedes quieren, que contienen plexos venosos y arteriales. Debajo de la aracnoides se encuentra un espacio, el espacio subaracnoideo, donde vamos a localizar el líquido cefalorraquídeo, también como un medio de protección de la médula espinal. Aquí estamos viendo su raíz anterior motora, su raíz posterior sensitiva. Muy bien, la médula espinal, como habíamos dicho, termina
por medio de este cono medular a nivel del cuerpo del lumbar 2, la parte superior del lumbar 2, y a partir de ahí se continúa con el llamado filum terminal. Este es el filum terminal, que vendría a ser una parte rudimentaria de la médula espinal que llega hasta el coxis. El filum terminal se encuentra a partir de la terminación del fondo de saco de la dura madre en sacro 3, se encuentra acompañado por las meninges que forman el ligamento coxígeo. Entonces, el filum terminal es una cosa y el ligamento coxígeo es otra, ¿no? El filum terminal, como aquí está mencionado, mide aproximadamente 25 centímetros en el adulto. Y a partir del lumbar 2, las raíces nerviosas las raíces nerviosas correspondientes a estos segmentos inferiores de la médula espinal, que son segmentos sacros y coxígeos, que dan origen a los nervios sacros y coxígeos, estos nervios deben recorrer dentro del conducto raquimedular hasta alcanzar sus orificios de salida, distancias que van aumentando a medida que vamos descendiendo en la médula espinal. Entonces, ese aspecto, esta es una disección de McGraw-Hill y esta es una disección nuestra del anfiteatro, le dan a la parte inferior de la médula espinal este aspecto de cola de caballo. Por eso es que se conoce con el nombre de cauda equina. La médula espinal tiene límites, un límite extrínseco y un límite intrínseco, tanto superior como inferior. El límite extrínseco superior, como se ha dibujado ya aquí, es este plano que se traza desde el borde superior del arco anterior del atlas al borde superior del arco posterior del atlas. Entonces, este plano nos está separando lo que queda por arriba, que es el tallo cerebral con el bulbo raquídeo, y lo que queda por abajo, que es la médula espinal. El límite intrínseco superior es la parte inferior de la decusación de las pirámides. Las pirámides son fascículos que vienen desde la corteza cerebral, pasando por todo el tallo cerebral hasta la médula espinal, y que son fascículos que cruzan al lado opuesto. Si se origina en el hemisferio cerebral derecho, terminará en la médula en el lado izquierdo y viceversa. Por eso es que a este nivel de la parte inferior del bulbo, esa decusación es visible, ¿no? Como verán en esta disección, no es tan visible, pero se ven algunos puentes. Pero vamos a ver en una imagen, en un dibujo, donde nos especifican que es visible esta decusación, y la parte inferior de esta parte visible de la decusación de las pirámides viene a ser el límite intrínseco superior de la médula espinal, el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal. El límite inferior también es dividido en extrínseco y en intrínseco. El inferior, ya lo hemos dicho, el vértice del cono medular, que corresponde en los adultos a la parte inferior del lumbar 1, disco entre el lumbar 1 y lumbar 2, o parte superior del lumbar 2. En los neonatos, como habíamos mencionado, hasta lumbar 3, y en la vida intrauterina hasta el 6º mes aproximadamente se encuentra en todo lo largo de del conducto raquimedular, del mismo tamaño que la columna. Sin embargo, a partir de esa edad empieza a disminuir el crecimiento de la médula espinal y aumentar el crecimiento de la columna vertebral. Por eso es que hay esa desproporción en longitud entre la columna vertebral y la médula espinal, que sin embargo están muy altamente relacionadas, incluso por la cantidad de raíces nerviosas y de vértebras. Y el límite intrínseco inferior es el vértice del cono medular. Ahí está el vértice del cono medular y el filum terminal. Bueno, ya habíamos mencionado antes de las relaciones de la médula espinal, la cara anterior de la médula espinal, por medio de las meninges y el paquete adiposo y los vasos que están formando el plexo epidural, se relacionan con el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral hacia adelante. Hacia atrás también tenemos, por medio de las meninges y de la grasa epidural y sus plexos venosos y arteriales, se relaciona con el arco neural. Lateralmente, la médula espinal está en relación con los agujeros conjugados o de conjunción que permiten la salida de los nervios raquídeos del canal medular.
¿Cuántos segmentos medulares tenemos? Tenemos 8 segmentos medulares, a diferencia de la cantidad de vértebras, que solamente son 7 vértebras cervicales. Los segmentos medulares son 8. Los segmentos torácicos, pues coinciden con la cantidad de vértebras y son 12 segmentos torácicos. Los segmentos lumbares también coinciden con la cantidad de vértebras y son 5 segmentos lumbares. Los segmentos sacros coinciden con la cantidad de vértebras sacras y son 5 segmentos sacros. Y por último tenemos un segmento coxígeo. Ya el coxis tiene también 3, 4 huesos, sin embargo solamente un segmento nervioso, haciendo un total de 31 segmentos medulares que lateralmente dan origen a la parte del sistema nervioso periférico que se denomina nervios raquídeos, los cuales también son 31 nervios raquídeos. Entonces, esta es la topografía vertebromedular y hay una regla llamada de Chipault, ¿ya? El cual ha hecho este estudio y ha comparado la salida de los nervios raquídeos a nivel de los agujeros vertebrales con el nivel de las apófisis espinosas. Entonces, se ha determinado que las apófisis espinosas cervicales 1 a 6, aquí está, hay que sumarle un segmento medular, un mielómero. Entonces, si estamos en la apófisis cervical, espinosa cervical 2, pues estaremos frente a la salida del nervio cervical 3, ¿sí? Y a partir de cervical 7, aquí está la vértebra cervical 7 o prominente, hasta la torácica 6, de diferente color le hemos puesto, la apófisis espinosa habrá que sumarle 2 segmentos. Por lo tanto, en el vértice de la apófisis espinosa de cervical 4 estará el segmento cervical 6, ¿no? Y a partir de la vértebra torácica 7, que está aquí en verde, hasta la torácica 9, hay que sumarle 3. Entonces, si estamos en la cervical, o perdón, en la torácica 7, en el vértice de la apófisis espinosa de la torácica 7, estará el segmento medular torácico 10. Y en la torácica 10 están los segmentos medulares lumbar 1 y lumbar 2 a nivel de su apófisis espinosa, porque es más gruesa. En la torácica 11 tendremos los mielómeros L3, L4, ¿ya? Aquí está la torácica 11. En la 12, el L5 y el sacro 1. Y en la lumbar 1 tendremos todos los restantes mielómeros sacros, 5 sacros y un coxígeo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve determinar esto? Si encontramos un paciente con un trastorno o un traumatismo a nivel de la apófisis espinosa de la vértebra torácica 5, pues supondremos que esa vértebra está lesionada y que estaría lesionado el segmento medular torácico 7, ¿ya? Y si es en 4, sería el torácico 6. Eso está más o menos a nivel del apéndice sifoides. Entonces, del apéndice sifoides para abajo, la inervación motora y sensitiva podría estar lesionada. Entonces, qué importante es también esto, como uno más de los medios para diagnosticar. Gracias a Dios, hoy en día tenemos los medios complementarios como la imagenología, que nos permiten hacer diagnósticos con mucha precisión. Sin embargo, no debemos olvidarnos de la clínica, ¿no? Y aquí está un resumen, ¿no ve? Hasta cervical 6 más 1, después más 2, más 3, y así sucesivamente, que es una regla parecida a la de Chipault. Entonces, aquí estamos viendo cómo las raíces nerviosas van a formar estos nervios raquídeos que van a dirigirse por medio de sus plexos y sus nervios periféricos hasta la estructura correspondiente. En este caso vemos cómo tenemos inervación sensitiva. Esta persona ha pisado algo que le ha lastimado la planta del pie y por esta línea amarilla ha ido hasta las áreas sensitivas o hasta las astas sensitivas por medio del ganglio raquídeo dorsal. En las astas sensitivas ha hecho sinapsis en el núcleo del dolor, ¿ya?
en el núcleo gelatinoso de Rolando, y la vía normal es que ascienda por el lado opuesto hasta, hasta el tálamo óptico. Sin embargo, aquí existe un cortocircuito, ¿ya?, que se llama arcos reflejo, que hace que en lugar de ascender como normalmente debería hacerlo, pues por medio de estas neuronas internunciales, pues se conecta con las astas motoras, y las astas motoras inmediatamente hacen contraer los grupos musculares correspondientes para alejar el pie lesionado del peligro. Y al otro lado, pues se mantiene el equilibrio, ¿no? Es un complejo polisináptico este. A un lado, pues el miembro afectado se aleja por contracción de ciertos grupos musculares, y al otro lado, el miembro no afectado, pues contrae los músculos para hacer equilibrio. A lo largo de la médula espinal, los nervios raquídeos emergen teniendo ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores a nivel del cuello forman el plexo cervical y el plexo braquial. A nivel lumbar forman el plexo lumbar, y a nivel sacro el plexo sacro, y más abajo el plexo coxígeo. Y a nivel de la piel, de los músculos y de los huesos, encontraremos la distribución de cada uno de estos segmentos en unas bandas transversales a manera de cinturones, que en la piel se llaman dermatomas, en los músculos se llaman miotomas, y en los huesos se llaman esclerotomas. Entonces, en esta posición es en la que se describen los dermatomas. Tenemos 8 dermatomas cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 torácicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 torácicos, 5 lumbares, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sacros, y en el periné están los últimos sacros y coxígeos, ¿no? Esos son entonces los dermatomas. ¿Cómo se fija la médula espinal en su sitio? Por arriba, por continuación con el bulbo raquídeo, ¿sí? En el canal medular mismo, la pía madre desprende lateralmente unas prolongaciones que se van a dirigir hacia los recesos saxiformes, y van a formar esto que se llama ligamento dentado. Ahí está visto transversalmente el ligamento dentado, ¿sí? Luego, la dura madre acompaña a los nervios raquídeos hasta los agujeros de conjunción o conjugados, y se inserta en la parte media y externa de estos agujeros conjugados, y de esa manera se encuentra, en primer lugar, protegiendo las raíces nerviosas, y en segundo lugar, fijando la médula espinal. ¿Sí? Ahí están precisamente, estos son los llamados recesos saxiformes dependientes de la dura madre, que acompañan a los nervios raquídeos hasta la emergencia a nivel de los agujeros raquimedulares. El filum terminal también es un medio de fijación de la médula espinal hasta el coxis, ¿sí? Y también entra en estos medios de fijación el ligamento coxígeo, que es dependiente de la dura madre a partir del fondo de saco de la dura madre. Ya hemos mencionado entre las estructuras protectoras de la médula espinal el hueso, las vértebras, la grasa epidural con sus plexos venosos y arteriales, las meninges, la dura madre tapizada profundamente por la aracnoides, ¿ya? Y la pía madre, que se encuentra cubriendo directamente al sistema nervioso. Debajo de la aracnoides existe un espacio llamado espacio subaracnoideo, donde discurre el líquido cefalorraquídeo, que se produce en los plexos coroideos, y que también es un medio de protección de la médula espinal. Ahí estamos viendo precisamente la dura madre con su plexo epidural venoso, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, y en verde más claro, la pía madre, que se encuentra directamente sobre el sistema nervioso. Y aquí estamos viendo cómo a nivel lumbar se puede hacer una punción perforando el ligamento amarillo para depositar el anestésico en el espacio epidural exclusivamente. Ahí estamos viendo el plexo venoso,
la dura madre, la aracnoides y la pía madre directamente sobre el sistema nervioso central. Aquí vemos una imagen real de la dura madre envolviendo a la cauda equina, y este es el fondo de saco de la dura madre que termina a nivel del cuerpo de la vértebra sacra 3. ¿Sí? Y ahí están los ligamentos dentados como medios de fijación y sujeción de la médula espinal. Como habíamos mencionado, el fondo de saco de la dura madre abarca hasta el cuerpo de sacro 3. ¿Sí? En su interior, el fondo de saco de la dura madre tiene líquido cefalorraquídeo, por eso es que se puede hacer punciones lumbares a nivel de las apófisis espinosas L4, L5, L3, L4, y sacar muestras de líquido cefalorraquídeo. Bueno, como habíamos dicho, el líquido cefalorraquídeo, que entre otros espacios a nivel de la médula espinal ocupa el espacio subaracnoideo y el acueducto del epéndimo, se produce en los plexos coroideos superiores e inferiores, ¿no? Los nervios espinales, que son 31 nervios espinales que concuerdan con los 31 segmentos medulares, se originan en la médula espinal. ¿Ya? Es un decir, se originan porque en realidad el que se origina es la raíz nerviosa motora. Entonces aquí están las astas anteriores de la médula espinal cuya función es motora. Los axones de estas neuronas emergen por el surco anterolateral de la médula espinal y forman la raíz motora de los nervios raquídeos. En las astas posteriores, que son neuronas sensitivas, ocurre algo que es inverso, ¿no? En el ganglio raquídeo dorsal, donde existen neuronas monopolares con prolongación en T, tienen una prolongación periférica que va a llevar los estímulos periféricos hacia el sistema nervioso central, y tienen una prolongación central que ingresa a la médula espinal por el surco posterolateral, formando lo que se conoce con el nombre de raíz sensitiva. Entonces, los nervios raquídeos de esa forma tienen una porción sensitiva y una porción motora que se juntan en el nervio raquídeo. Pero además al nervio raquídeo le están llegando fibras autónomas del sistema nervioso simpático, ¿no? Esas fibras autónomas ocupan la raíz anterior, salen de las astas laterales por medio de la raíz anterior, llegan al ganglio simpático paravertebral y vuelven hacia el nervio por el ramicomunicante gris. Entonces, el ramicomunicante es el que le está dando las fibras autónomas a este nervio raquídeo que tiene todos los componentes. Entonces, ¿no? Tiene un componente sensitivo, tiene un componente motor y tiene un componente autónomo. Ahora, una vez que el nervio raquídeo sale del agujero conjugado, se divide en dos ramas, diferentes de las raíces, ¿no? Dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Cuando hablamos de raíces, hablamos de funciones puras. La raíz anterior motora, la raíz posterior sensitiva. Cuando hablamos de ramas, pues las ramas tienen funciones mixtas, motoras, sensitivas, autónomas. Y la rama dorsoespinal, todos los nervios raquídeos tienen una rama dorsoespinal que está destinada a los órganos posteriores y los tegumentos que se encuentran detrás de la columna. Ahí están nuevamente los nervios espinales con sus raíces, ¿ya? Formando los nervios raquídeos. Como habíamos mencionado, en concordancia con los segmentos medulares tenemos 31 pares de nervios raquídeos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Ahí tenemos una preparación histológica real de la médula espinal, donde vemos la sustancia gris al centro y la sustancia blanca en la periferia. Y aquí nos está mostrando precisamente las neuronas que están formando el arco reflejo, ¿no? Y aquí está esquematizado todo aquello como habíamos explicado hace un momento. Y habíamos indicado que cuando hay un reflejo, en este caso estamos hablando de un reflejo y no de un estímulo doloroso, pues el reflejo va a producir un arco monosináptico. Entonces el receptor sensitivo lleva esa sensación hasta las astas dorsales sensitivas, y las astas dorsales sensitivas directamente pueden comunicarse con neuronas anteriores y hacer que se contraiga el músculo estimulado produciendo el movimiento.
En cambio, cuando existe un estímulo doloroso, además hay una interneurona llamada neurona internuncial que va a hacer sinapsis con las neuronas motoras para que se contraigan el grupo de músculos que van a alejar del peligro al miembro que está en riesgo. Y ahí está precisamente un ejemplo de esto, ¿no? Neurona sensitiva es esta neurona monopolar con una prolongación en T en los ganglios raquídeos dorsales. Está trayendo la sensación dolorosa a la médula espinal, a las astas sensitivas o posteriores, por medio de esta interneurona, que es una neurona de asociación. Lo sensitivo se une directamente a la neurona motora y la neurona motora está contrayendo, en este caso vía nervio músculo cutáneo, al bíceps, para que al contraerse flexione el codo y la mano se aleje del peligro. Esto se llama arco reflejo. En la configuración externa de la médula espinal, además de haber visto que es un cilindro aplanado de adelante a atrás, vamos a encontrar en su superficie unos surcos. En la cara anterior vamos a encontrar un surco muy profundo, ¿ya? Que es el surco ventromedial, llamado ventromedial porque está en la parte anterior o ventral, medial porque está justo en el plano medio, el surco ventromedial. Entonces, esa es una nominación anatómica en base a la nomenclatura. Inmediatamente por fuera del surco ventromedial vamos a encontrar unas prominencias alargadas longitudinalmente que se denominan cordones anteriores. Estos cordones anteriores están limitados lateralmente por este otro surco a nivel de la parte más saliente de las astas motoras, este surco que es el surco ventrolateral, que coincide con la emergencia de las raíces motoras de los nervios raquídeos. Entre los dos surcos ventrolaterales se encuentra la cara anterior de la médula, ¿ya? Y entre el surco ventromedial y el ventrolateral, todo esto que es el cordón anterior, o sea, dos cordones anteriores. Luego tenemos un surco en analogía con el ventromedial, el dorso medial. El dorso medial que es un poco menos pronunciado que el ventral. Luego, lateralmente tenemos los surcos dorsolaterales coincidentes con las raíces sensitivas. Entre los dos surcos dorsolaterales se encuentra la cara posterior de la médula y entre los dos surcos ventrolateral y dorsolateral se encuentra la cara externa o cara lateral de la médula, derecha e izquierda, y también se encuentran los cordones laterales. En la parte posterior de la médula se encuentran los cordones posteriores. Y como se ha visto en esta imagen real de la médula, pues tenemos en el centro la sustancia gris y en la periferia la sustancia blanca. Bueno, ahí estamos viendo a nivel cervical el surco dorso medial y estamos viendo los surcos dorsolaterales. En la región cervical hay una particularidad en la parte superior y continuándose con el bulbo, hay un surco intermedio, el paramedio dorsal, que está separando los fascículos grácil y cuneatus. Estaría más o menos por aquí el fascículo grácil o delgado y el fascículo cuneatus o fascículo ancho, ¿no? Y ahí está precisamente a nivel cervical, como aquí en esta preparación se ve claramente el surco dorsomedial y lateralmente se ven los surcos paramedios dorsales, delimitando el fascículo grácil y el fascículo cuneatum. En la médula espinal hemos dicho que vamos a encontrar en la periferia la sustancia blanca, donde están los axones y las células de sostén, y la sustancia gris. En la sustancia gris vamos a encontrar una parte anterior que son las astas anteriores o motoras, una parte posterior que son las astas posteriores o sensitivas, una parte lateral que son las astas laterales u órgano vegetativas, y entre la sustancia gris de un lado y el otro lado existe un puente de sustancia gris que se llama comisura gris. En el centro de la comisura gris se encuentra el acueducto del epéndimo, que está dividiendo a la comisura gris en una comisura gris anterior y una comisura gris posterior, ¿sí?
Y a nivel de la sustancia blanca hemos dicho que encontramos el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior. En el cordón anterior también hay una comunicación entre los dos cordones anteriores que se llama comisura blanca anterior, lo propio en el posterior, la comisura blanca posterior. Y ahí está la sustancia, como habíamos dicho, ¿no ve? Astas posteriores sensitivas, astas anteriores motoras, astas laterales órgano-vegetativas. Comisura gris, acueducto del epéndimo, comisura gris posterior, comisura gris anterior. Comisura blanca anterior, comisura blanca posterior. Y en la sustancia gris de la médula espinal, pues ya desde hace muchos años Rexed ha descrito una laminación, otorgándole 10 láminas funcionales a la médula espinal. Y hay una descripción clásica, que es la que vamos a emplear ahora, donde se identifican diferentes núcleos de neuronas en las astas posteriores. Primero vamos a hacer la sistematización, se llama, de las astas posteriores, donde encontramos un núcleo marginal. ¿Ya? ¿Por qué este es un núcleo marginal? Porque las neuronas de este núcleo, al ser investigadas, han demostrado tener una función muy particular, que es la de asociación entre los diferentes segmentos medulares. Existen axones largos de asociación a niveles superiores y o inferiores distantes y axones cortos. Axones cortos que van a unir con segmentos más próximos, ¿no? Entonces, esta zona marginal o núcleo marginal tiene función asociativa intramedular. Luego tenemos este núcleo que corresponde a la lámina 2 de Rexed. La marginal correspondía a la lámina 1. La lámina 2 de Rexed, en la descripción clásica, es el núcleo gelatinoso de Rolando o sensibilis proprius. Este núcleo sensibilis proprius es muy importante para nosotros en lo académico para entender el dolor y pues comprender todas las facetas del dolor. Nos va a llevar a hacer adecuados tratamientos al paciente, porque los pacientes pueden tener un tumor que les está creciendo en el brazo y puede llegar a tener el tamaño de una toronja y pues siguen postergando su visita al médico. Pero el día que le produce dolor, ese día vienen al médico e inmediatamente quieren que se les calme el dolor. Y por esas razones que debemos conocer todos los aspectos del dolor. Y este núcleo gelatinoso desrodando o sensibilis propius es el centro termoalgésico de la médula espinal. O sea, recibe las sensaciones de dolor y de temperatura, ya sea frío o calor. Y luego tenemos otro núcleo, el núcleo esponjoso ventral. Las neuronas de este núcleo esponjoso ventral están captando las sensaciones del tacto protopático, es decir, tacto grosero y presión. Si nos comprime en cierta parte del cuerpo, si nos comprime mucho, si no nos comprime mucho, eso se recibe y se percibe aquí en el núcleo esponjoso ventral. Luego tenemos el núcleo torácico posterior y lateralmente el núcleo basal externo. Estos dos núcleos, torácico posterior y basal externo, están recibiendo las sensaciones de los usos neuromusculares de los órganos tendinosos de Golgi, es decir, del periósteo, y nos sirven para la sensibilidad propioceptiva o profunda consciente. Esa sensibilidad propioceptiva o profunda consciente es la que nos hace mantener el equilibrio mientras estamos dormidos. Han debido ver ustedes cómo algunas personas en los minibuses se duermen y están por caerse hacia adelante, pero vuelven a su posición. Están inclinadas hacia un lado y vuelven a su posición gracias a la sensibilidad profunda inconsciente de estos núcleos, torácico posterior y basal externo. Entonces, esa es la sistematización de la sustancia gris del asta posterior. En las astas laterales vamos a encontrar un núcleo intermedio medial que se localiza en los segmentos sacros 2, 3 y 4 y que tiene función parasimpática. Y en el asta lateral propiamente dicho, en la parte superficial, encontraremos el núcleo intermedio lateral que tiene función autónoma simpática.
y se encuentra en los segmentos medulares desde torácico 1 hasta lumbar 1 e incluso hasta lumbar 2. En las astas anteriores o motoras vamos a encontrar algunos núcleos musculares, este que se llama ventrolateral, este que se llama ventromedial, este que se llama dorso lateral, este que se llama dorso medial, este que se llama retrodorso lateral y este que se llama central. Estos diferentes núcleos están en relación con grupos musculares. El dorso medial, por ejemplo, está en relación con la inervación de los músculos más próximos a la raíz y el retrodorso lateral con la inervación de los músculos más alejados de la raíz del miembro. Bueno, aquí tenemos entonces lo que hemos descrito ya, que se llama sistematización de la sustancia gris. Hemos visto que las astas posteriores sensitivas tienen diferentes funciones de acuerdo a la región donde se encuentran agrupadas neuronas especializadas en las funciones ya mencionadas. Y en las astas laterales tenemos neuronas especializadas en la función organovegetativa, simpática, ya la intermedio medial, y la intermedio lateral, pero al revés, la intermedio lateral simpática y la intermedio medial parasimpática, y estos núcleos. Ahora vamos a ver la sistematización de la sustancia blanca. En la sistematización de la sustancia blanca, después de que estas neuronas han percibido las sensaciones externas a través de las neuronas monopolares, en este caso vamos a hablar de la vía dolorosa. Estas neuronas monopolares, su prolongación central, han llegado hasta el núcleo gelatinoso de Rolando, llevando información dolorosa y térmica, ya cualquiera de ellas. Entonces, los axones de este núcleo gelatinoso de Rolando se dirigen agrupados en un fascículo al otro lado, al cordón lateral contralateral, ¿sí? Y ahí este grupo de axones va a formar un fascículo que se denomina espino talámico lateral o posterior. ¿Por qué espino talámico? Porque se está originando en la médula espinal y se está dirigiendo hacia la parte superior, hacia un núcleo llamado tálamo óptico. Y la función de este fascículo espinotalámico entonces será llevar la sensación termoalgésica. Del mismo modo, del núcleo esponjoso ventral ya se origina un grupo de axones, ¿no? Ha recibido las sensaciones de tacto grosero y presión, y luego esos axones se dirigen también por la comisura blanca anterior, ya el otro es por la comisura blanca posterior, se dirigen por la comisura blanca anterior hasta el cordón anterior más o menos, ¿no? Hasta la parte anterior del cordón lateral y forman un fascículo que también termina en el tálamo óptico, por eso es que se llama fascículo espinotalámico. Los dos son espinotalámicos. ¿Cuál es la diferencia? Este es el posterior y este es el anterior. ¿Cuál es la función del fascículo espinotalámico posterior? Como se origina en el núcleo gelatinoso de Rolando, es llevar las sensaciones termoalgésicas. ¿Cuál es la función del fascículo espinotalámico anterior? Como se origina en el núcleo esponjoso ventral, es llevar la sensación de tacto protopático y presión. Luego tenemos del núcleo torácico posterior, los axones se dirigen hacia el mismo lado y están formando un fascículo llamado espino cerebeloso dorsal o directo. ¿Por qué directo? Porque está ascendiendo por el mismo lado. Y del basal externo se van a originar axones que se dirigen por la comisura gris anterior hacia el lado opuesto. También están formando un fascículo espinocerebeloso, pero en este caso es el espinocerebeloso ventral. Entonces, dos espinos cerebelosos también, ¿no? El dorsal y el ventral, cuya función es la misma, llevar la sensibilidad propioceptiva o profunda, consciente, hasta el cerebelo, hasta el cerebelo. Luego tenemos otros fascículos ascendentes que se originan en varias neuronas de las astas posteriores. Por ejemplo, que es el espino olivar, que se dirige hacia la oliva vulvar, no llega a niveles superiores, está muy cerca nomás su destino. Que es el espino reticular, que termina en la sustancia reticular del tallo cerebral. Muy importante esta conexión,
puesto que el sistema reticular es el que vendría a coordinar absolutamente todas las funciones, coordina todas las funciones e integra muchos reflejos, la sustancia reticular, como vamos a ver cuando lleguemos a esa importante estructura. Luego, antes de eso, tenemos este que es el espinotectal, que termina en la lámina cuadrigémina. En el cordón posterior habíamos dicho que existen dos fascículos, el fascículo medial o grácil y el lateral o cuneatum. Estos dos fascículos reciben axones directamente del ganglio raquídeo dorsal. Esos axones se caracterizan porque no tienen ninguna sinapsis en las astas posteriores. Sin embargo, están llevando una sensibilidad, ya son sensitivos, llevan la sensibilidad propioceptiva consciente, ya por la cual nosotros voluntariamente guardamos el equilibrio contrayendo ciertos grupos musculares, y la sensibilidad del tacto fino, tacto epicrítico, gracias al cual nosotros podemos dar la mano a diferentes personas y darnos cuenta si la piel de su palma es dura, es blanda, es húmeda, es seca. Bueno, últimamente no tenemos ese contacto por el coronavirus, pero esa es la función de ver o de percibir la cualidad fina de los objetos. Vemos al palpar, gracias a la función de estos fascículos gráciles y cuneatus, si una superficie es lisa, es rugosa, ¿sí? Si está mojada, si está seca. Eso es el tacto fino. Ahí está entonces, ¿no? Directamente de las astas posteriores desde la piel. Y en la sistematización de la sustancia blanca, los fascículos motores son, primero, el fascículo piramidal directo, que se encuentra justo en el surco ventromedial o interpiramidal, por esta razón. El fascículo piramidal cruzado. Este es el verdadero fascículo, ¿no? Porque este va desapareciendo y al final todo este fascículo córtico espinal que viene desde la corteza hasta la médula espinal y que controla los movimientos es cruzado. Eso quiere decir que el hemisferio derecho controla los movimientos del hemicuerpo izquierdo contralateral y viceversa. Luego tenemos un importante fascículo que se llama rubro espinal, que se origina en el mesencéfalo en un núcleo llamado rojo de Stirling. Este fascículo rubro espinal integra las funciones del equilibrio, de los movimientos finos y de los movimientos en general. Todos los movimientos, toda la coordinación de movimientos desciende por este fascículo rubro espinal que se origina en el núcleo rojo de Stirling, que recibe fibras del cerebelo para coordinar los movimientos, del área 4 de Brodmann para coordinar los movimientos, de los núcleos basales del cerebro para coordinar los movimientos, el núcleo rojo del mesencéfalo, y va a formar este fascículo que se llama núcleo o fascículo rubro espinal, que termina en las neuronas de las astas motoras. De esa manera, este fascículo es el que ordena cuáles son los músculos que debemos mover, por ejemplo, para peinarnos. ¿Ya? Y aquí tenemos otros fascículos que corresponden al sistema extrapiramidal. Este es el fascículo vestíbulo espinal, que se origina en los núcleos vestibulares de la protuberancia y el bulbo, especialmente en el núcleo vestibular lateral, y que va a hacer sinapsis con estas neuronas. Está muy en relación con el cerebelo, por lo tanto, especialmente con el arquicerebelo, con el equilibrio. Por lo tanto, este fascículo que conecta el cerebelo, el vestíbulo espinal, que conecta el cerebelo, los núcleos vestibulares, con las astas motoras, va a ordenar a las astas motoras que contraigan ciertos grupos musculares para guardar el equilibrio durante todo el tiempo. Guardar el equilibrio no quiere decir que vamos a estar parados sobre un cable, que dos edificios altos, y ahí nos vamos a equilibrar con una madera. Al caminar normalmente estamos guardando el equilibrio. ¿Sí? Son dos fascículos vestíbulo-espinales, uno anterior y uno lateral. Luego tenemos el fascículo olivo-espinal, que también está en relación con el equilibrio, especialmente en la parte superior del cuerpo. El retículo espinal, importantísimo, porque está coordinando todo lo que se encuentra a nivel de la sustancia reticular del bulbo raquídeo con los movimientos corporales. Por ejemplo, el centro del vómito se encuentra en el bulbo raquídeo, en la sustancia reticular.
y para el vómito debemos contraer determinados músculos gracias a la coordinación de este fascículo retículo espinal, ya que puede ser un fascículo retículo espinal anterior, uno lateral, un fascículo tectoespinal, que está coordinando los movimientos corporales en relación a estímulos visuales, ya porque se origina en la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, este tecto espinal, que está en relación con la audición y con la visión, pero este coordina la visión. Entonces vean ustedes, en los fascículos ascendentes los hemos puesto a todos azules o muy parecidos al azul. Ese es el color internacional para los fascículos sensitivos. Y para los motores hemos puesto casi todo en tonos rojos. Aquí simplemente he hecho una diferenciación de los fascículos piramidales en rojo intenso y en naranja el resto de fascículos. Esto quiere decir que existen dos vías motoras, la vía piramidal y el resto de fascículos que los he puesto en naranja, los vestíbuloespinales, los reticuloespinales, el olivoespinal, el tectoespinal y el rubroespinal, corresponden a lo que se llama vía extrapiramidal. Muy bien, entonces ahí están los núcleos motores de las astas anteriores, tal como ya los hemos mencionado. Y existe un fascículo de asociación intramedular, cuyos axones están partiendo de la sustancia periférica. A nivel cervical, esos axones están formando una especie de coma llamada vírgula de Schultz. A nivel dorsal, están formando lo que se llama cinta periférica de Hodge, que es lo mismo que hemos visto en la región cervical. A nivel lumbar, esos axones se dirigen hacia el centro y forman un centro semioval de Flechig. Y a nivel sacro están formando un triángulo, el triángulo también de Flechig. Pero todo lo que hemos descrito en forma triangular, oval, es una sola estructura que va desde la región cervical hasta la región sacra. Tal como habíamos mencionado, estos núcleos que se encuentran diferenciados en las astas motoras, pues sirven para controlar los movimientos, el dorso medial de la raíz del miembro, el ventro medial un poco más abajo, el núcleo central más o menos a nivel del codo, el núcleo ventrolateral el antebrazo, el núcleo dorso lateral la muñeca y el retrodorso lateral la mano, los músculos de la mano. Entonces, por esa razón es que se han diferenciado estos diferentes núcleos. Y en el miembro inferior lo propio, ¿no ve? El dorso medial, la raíz del miembro y así sucesivamente hasta que el retrodorso lateral inerva los músculos del pie. Bueno, este es un ejemplo de la vía del dolor que recibe las impresiones en la periferia, llega por medio de la prolongación periférica de la neurona monopolar con prolongación en T y su prolongación central al núcleo gelatinoso desdoblando. De aquí los axones envían por el fascículo espinotalámico lateral hacia el tálamo óptico en el cerebro, y del tálamo óptico se dirigen hacia las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, donde se integra la información del dolor. Bueno, esto es lo que ya habíamos mencionado, pues un reflejo ocasionado por un estímulo al tendón rotuliano. Este estímulo va a ir por vía sensitiva hacia la médula espinal, hacia la sustancia gris de las astas posteriores, y luego por dos vías. Por una vía que es directa, puede hacer sinapsis con las neuronas motoras, ¿ya? Y hacer que se efectúe el movimiento, músculos agonistas, y por medio de la interneurona hacer un arco reflejo y hacer que flexionen los músculos antagonistas. Bueno, y aquí tenemos algo que es bastante complicado de hacer, es una placa imagenológica de toda la médula espinal dentro del conducto raquimedular. Entonces lo que tenemos que ver generalmente pues es buscar si hay compresiones, ya sea por discos herniados o por lesiones óseas o por crecimientos tumorales también, ¿no?
En este caso estamos viendo una médula espinal normal. A nivel de de la parte más alta de las crestas ilíacas, se traza una línea transversal, el plano bicrestilio, que coincide exactamente con la apófisis espinosa del lumbar 4. Entonces, del lumbar 4 para abajo está el espacio lumbar 4, lumbar 5, y ahí se puede hacer una punción lumbar. Ahí está entonces la línea de Tufel o Jacobi. Una vez que se ha hecho la antisepsia correspondiente con guantes estériles, se determina el espacio intercostal L4, L5. Y una vez que se ha identificado, pues podemos hacer la punción en ese espacio o en otro espacio que identifiquemos, ¿sí? Ahí está precisamente cómo la aguja perfora la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo y la dura madre, para entrar a nivel del fondo de saco de la dura madre y extraer el líquido cefalorraquídeo. Este es un método de diagnóstico que nos sirve para ver, en primer lugar, si hay hemorragia. Puede haber hemorragia y se mancha todo el líquido del cefalorraquídeo de un color rojo, no importa si la hemorragia es arriba. Y si hay infección, en ese caso el líquido cefalorraquídeo, que tiene que ser normalmente transparente, pues sale turbio. Ahí está precisamente una extracción del líquido cefalorraquídeo. Se está viendo que es sanguinolento, pero esas son las primeras gotas. Seguramente a que se ha podido traumatizar algún vaso con la punción, pero esta gota que está saliendo ya aquí es completamente transparente. Ahí vemos la técnica de anestesia subaracnoidea con paciente sentado, haciendo que se abran los espacios interespinosos, ayudados por una persona que se llama circulante de quirófano, que está aquí sin gorro, ¿no? Entonces se nota que están haciendo, parece solamente para posar, y aquí está el anestesiólogo haciendo la punción subaracnoidea. Ahí tenemos la posición. Esta es una revista internacional de bloqueos anestésicos. Ahí está la posición para hacer la punción a nivel lumbar. Pero vean ustedes cómo en esta posición, en una paciente de sexo femenino, la columna se desvía. Entonces, para evitar este desviamiento de la columna, lo que se hace es alinear los dos hombros. Entonces, los dos hombros tienen que estar a la misma altura. Alinear la cabeza, poniendo una almohada de 10 centímetros o más de acuerdo al tamaño de los hombros, y un almohadón por debajo de la cintura, y de esa manera alineamos la columna vertebral, ¿sí? Una vez hecha la antisepsia, se colocan los campos, se identifican los espacios y ahí se hace la punción. Se puede hacer la punción en posición sentada, en posición de cúbito lateral. En este caso estamos viendo cómo se está haciendo una punción alta. Esta es una técnica que debe ser realizada solamente por los especialistas, ¿sí? Aquí a nivel cervical, miren ustedes, hay espacios epidurales. Son más disminuidos los espacios epidurales a nivel cervical que a nivel lumbar, y aquí una punción en el hiato sacro para hacer lo que se conoce con el nombre de anestesia caudal. Bueno, el hiato sacro se encuentra en la parte más alta del pliegue interglúteo. Pues esto es una que se llama una punción artística, ¿no? Para mostrarnos, porque así no se hace. Hay que hacer con todas las normas de antisepsia. Actualmente nosotros podemos ubicar la zona de punción por medio de un ecógrafo y ubicar el espacio epidural por medio del ecógrafo también, y evitar puncionar o lesionar raíces nerviosas o la misma médula. Aquí estamos viendo cuerpo vertebral L4, L5, este ya es el sacro, y vemos cómo el disco intervertebral ha herniado, ¿sí? Está herniado, está saliendo hacia atrás y está comprimiendo algunas raíces nerviosas, lo cual genera dolor. Entonces, este medio de diagnóstico, que es una mielografía, nos está mostrando la presencia de esto, una tomografía, perdón. Aquí vemos otra vez una tomografía donde nos muestra claramente los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, el ligamento vertebral común anterior, el conducto raquimedular, la médula espinal, la caudequina, el líquido cefalorraquídeo en blanco. Y aquí vemos nuevamente en esta tomografía cómo entre L4 y L5 hay una hernia. Ya es uno de los sitios más frecuentes. L4, L5, L5 sacro 1 son los sitios más frecuentes de hernia.
Entonces, esa compresión puede estar ocasionando un dolor de diferentes grados. Y miren este traumatismo, hay destrucción de 2 cuerpos vertebrales y una sección medular. Entonces, palpando la apófisis espinosa, nosotros en primera instancia podíamos dar un diagnóstico clínico de cuál es la situación de este paciente. Pero una vez que ya hemos confirmado con la radiografía, pues precisamos exactamente cuál es el nivel que va a quedar sin sensibilidad y sin movimientos, ¿sí? Ahora, en caso de inestabilidad de la columna vertebral, pues para proteger la médula espinal se puede fijar la columna vertebral para que cumpla a cabalidad su función de proteger la médula espinal, y se hace con un aparato a base de estos tornillos. Esto es lo más moderno que hay, a través de los pedículos llegar hasta el cuerpo y fijar de esta manera la columna vertebral en caso de traumatismos, en caso de malformaciones, debilidades de la columna vertebral. Aquí hay un aplastamiento vertebral que pues comprime la médula espinal, se le inyecta un cemento óseo que se utiliza en las prótesis de cadera, se le da el volumen al cuerpo y pues aliviamos así el dolor por compresión nerviosa. Y miren ustedes aquí un aplastamiento vertebral con compresión de la médula espinal. Entonces, para esto es precisamente que se fijan los cuerpos vertebrales. Obviamente, a nivel cervical, la compresión de la médula espinal es mucho más peligrosa que en las partes inferiores, porque afecta incluso el centro respiratorio, ¿sí? Y pues se hacen las fijaciones correspondientes a nivel de la columna cervical también. Algunas malformaciones como el mielomeningocele, que pueden ocasionar a cualquier nivel, incluso a nivel occipital, pero son más frecuentes a nivel sacro. Entonces, por medio de los estudios complementarios como la tomografía y la resonancia, vemos el contenido, y si no están comprometidas estructuras nerviosas, pues se puede proceder a la extirpación, y si hay estructuras nerviosas comprometidas, pues hacer una técnica más depurada separando las estructuras nerviosas. Bueno, este es el reflejo de Babinski cuando se hace un estímulo en la parte externa y anterior de la planta del pie, pues tiene que haber un reflejo normal de Babinski. Bueno, ahí estoy yo monitorizando pacientes, ahí estoy yo haciendo una anestesia caudal en el hiato sacro, estoy puncionando en el hospital del Kenko, es esto. Ahí está la posición normal con mi circulante de quirófano. Esta es una anestesia real en el hospital del Kenko, ¿ya? Después de haber posicionado, pues se hace la antisepsia. Aquí por pudor le hemos tapado la región glútea, pero se hace la antisepsia hasta la región sacrocoxígea. Una vez hecha la antisepsia amplia en esa región, se colocan los campos y se hacen las punciones correspondientes, ¿no? Ahí estamos administrando el anestésico. Bueno, esto deberíamos estarlo haciendo aquí, pero lo estamos haciendo por vía virtual, y las prácticas las deberíamos estar haciendo aquí, pero Dios mediante, yo pienso que nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por su atención y tengan ustedes un buen resto de jornada.